ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a éste le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubieras recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Muy bien. Para empezar, me gustaría hacer un pequeño contraste. Recuerden que aquí estamos hablando de un otro hombre rico, ¿no? Recuerden, en el capítulo 18 está el famoso pasaje, ¿no?, del joven rico. Y estos dos son pasajes que sucedieron, pero hay un marcado contraste entre estos dos ricos, el del capítulo 18 y este del capítulo 19, que se llama Zaqueo. Bien, para empezar, el primero no tiene nombre, el segundo sí tiene nombre. Esto quiere decir que este segundo ha sido bien reconocido por Dios y quiere que lo sepamos. Entonces, primero, esta segunda historia del segundo hombre rico, nos muestra algo que le dice Jesús a los discípulos en el capítulo anterior, en la historia del joven rico, porque decía en el versículo 18-25, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice, ¿no? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? Entonces, al haber leído esta historia, nosotros sabemos que vino salvación a la casa de Zaqueo. Zaqueo fue salvado y era hombre rico, así que es una demostración de que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Amén. Entonces, ambos hombres eran hombres ricos. Uno era guardador de los mandamientos, ¿no? Como dice en la historia, él había guardado desde su juventud. Este otro, Zaqueo, era más bien un hombre pecador, ¿no? Y realmente él lo dio todo por su riqueza. Era considerado un traidor, como vamos a ver qué quiere decir publicado más adelante. Era un traidor, era odiado, había sido sacado, no tenía una relación social con su propio pueblo. Y no solamente era así, sino que era jefe incluso de los publicanos, de los recaudadores de impuestos para Roma. También podemos decir que ambos estaban interesados en la vida eterna, ¿no? El joven rico se manifestó yendo a preguntarle al Señor Jesucristo este otro quería ver a Jesús como sea y hasta se subió a un árbol porque era pequeño de estatura. Ambos, también se nota que ambos estaban incompletos, ¿no? A pesar de que eran hombres quizás que podemos decir que lo tenían todo, en realidad algo les faltaba. Uno de ellos no quiso deshacerse de sus posesiones, ¿no? El primer joven rico, que realmente pues él había procurado hacer compatibilizar, ¿no? sus posesiones junto con su justicia, porque desde joven no solamente, seguramente ha sido muy trabajador, había amasado esa riqueza, pero él había guardado desde su juventud los mandamientos. Entonces él estaba realmente queriendo, ¿no? La salvación, queriendo entrar al reino de Dios, pero lo quería realmente hacer por medio de sus esfuerzos, ¿no? Y cuando se le confrontó entre el amar a Dios o a las riquezas, él prefirió realmente las riquezas. En cambio, este otro, que también había dado su vida por las riquezas, como hemos dicho, había dado su posición social, podemos decir, ¿no? Él realmente, como vemos ahí, dio sus riquezas para no causar oprobio al nombre de Jesús, y él sí fue salvo. Ok, entonces podemos decir que este pasaje de este Zaqueo sucedió lo mismo que el pasaje anterior cuando el ciego recibió la vista en la casa, en la ciudad de Jericó. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, ¿no? Ahí al entrar, como hemos visto, fue sanado ese hombre, ese mendigo ciego, ¿verdad? Y dice el versículo 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿verdad? Él era jefe, no solamente un publicano como Mateo, por ejemplo, que fue también apóstol. Y un jefe de publicano, mis queridos hermanos, bueno, en primer lugar él era judío, pero él compraba impuestos para Roma, ¿no? Ellos, los publicanos, cobraban a los propios de su país y aún usaban la fuerza y aún cobraban más de lo que es debido, porque ellos se pagaban el sueldo con un cobro extra de lo que Roma exigía. Entonces eran odiados por sus compatriotas, ¿no? Y eran sacados de la sociedad, excluidos totalmente de la sociedad judía, ¿no? Y dice que era jefe de los publicanos y también rico, como el anterior, aquí dice el versículo 2.
Dice el versículo 3 que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Miren, él no podía ver a Jesús por su baja estatura, ¿verdad? Él tenía un impedimento. Pero miren, él no dejó que su limitación, ¿no?, de baja estatura impidiera ver a Jesús. Él se trepó al árbol y lo fue a esperar a Jesús porque él sí quería ver a Jesús. Me imagino que es probable que él haya oído, ¿no?, de la sanidad del ciego. No sé, él no estaba ciego, pero él sí reconocía que le faltaba algo, me imagino. Él reconocía su necesidad de su salvación. Había algo que él quería de Jesús, que, bueno, en el caso del ciego era muy evidente, en este caso no. Pero sí es evidente que él tenía un interés muy fuerte por ver a Jesús, ¿no? Entonces, él superó su limitación. Y la pregunta podría ser, ¿qué nos puede estar ¿no?, limitando para no conocer a Jesús, para no ir a Jesús, para no buscar a Jesús, para no entrar en una relación profunda con Jesús, ¿no? Debemos aprender de Zaqueo ese superar su limitación. Dice, siguiendo adelante, el versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿No? Miren, aquí nos vemos a Jesús, mire, lo vio. Y sabe, Jesús, mis queridos hermanos, conoce nuestros corazones. Él sabía que este hombre estaba deseando conocerle. Este hombre tenía una gran necesidad de Jesús, ¿no? Aquí, ¿no?, dice que él dice, es necesario que pose yo en tu casa, ¿no? Él dijo, voy a ir a tu casa. Quizás esta palabra casa, en realidad hemos visto en el Nuevo Testamento, la casa de Dios somos nosotros los cristianos. Ni siquiera es el templo, ni siquiera es la congregación. La casa de Dios somos nosotros. En Hebreos capítulo 3, 6 dice, pero Cristo, dice, como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿no? Si retenemos firme hasta el fin la fe, somos nosotros su casa. Amén. Entonces, y Cristo es hijo sobre su propia casa. Y Él vino a morar en esa casa que somos nosotros, los que le creemos, ¿no? Él fue a la cruz precisamente para que nuestra vida, nuestro ser, fuera su habitación. Y aquí vemos que Jesús le dijo, hoy voy a posar en tu casa, es necesario. En 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Les está diciendo a los corintios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Incluso dice, si alguno destruyera el templo de Dios, que es digamos cada cristiano que cree, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, miren, lo vuelve a recalcar, santo es. Y en el capítulo 6 de este mismo libro, 1 Corintios 16, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, aquí está hablando del Espíritu Santo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice versículo siguiente, versículo 20, 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces,
mi casa, mi cuerpo es su templo, su casa. Y Él debe morar. Y Él no solamente quiere morar, sino que Él quiere que ese templo, como el mismo templo de Jerusalén, sea un testimonio, ¿no? Y Él quiere darnos su gloria. Él quiere que la gloria de Él se vea en ese templo, así como en el templo de Salomón. Dice que en Colosenses 1:27, ¿no? Que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, había un misterio escondido, y ese misterio escondido era realmente esta verdad de la presencia de Cristo en nosotros. Colosenses 1:27 y 28 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, porque Cristo en nosotros se convierte en el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cristo viene a nosotros y en la persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Y miren, el mismo Colosenses en el capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, o sea, Él es la vida eterna, que es el que nos ha traído la vida, dice. Cuando el Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, se muestre, entonces, dice, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Lo que dice es que cuando Cristo puede manifestarse desde la persona de un cristiano, entonces vendrá una manifestación gloriosa. ¿Ok? Entonces, esto hablando de lo que Jesús le dijo a él que hoy quería morar en su casa. No solamente, estoy seguro que está hablando, sí, físicamente de la casa, pero nosotros podemos mirar que también Él quería morar precisamente en el corazón de Zaqueo. Bueno, y luego, versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ven? Dice que la gente murmuraba. Miren, todos murmuraban, ¿no? Aquí, mire, Jesús se ha ido a meter ahí con la gente de la peor calaña, digamos, ¿no? Las peores personas. Y había una fuerte murmuración, me imagino. Pero el versículo siguiente es un versículo maravilloso, es un versículo tan precioso. Dice: entonces, luego de que Zaqueo miró que estaban murmurando de Jesús, Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, él estaba dando un testimonio público. Él se molestó de que el nombre de Jesús, de que la gente estuviera murmurando contra Jesús, porque Él era un hombre pecador. Y la verdad que cuando nosotros cometemos nuestras imprudencias, nuestros errores, pecados, nosotros no damos un buen testimonio de Dios. Y la figura de Cristo en realidad a Él no le afecta, pero afecta a las personas que pudieran acercarse a Él, ¿no? Y aquí, tristemente, mis queridos hermanos, bueno, el pasado de Zaqueo, pero Zaqueo no se quedó así. Miren la diferencia. El otro, Jesús le dijo: véndelo todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Aquí no ni tuvo ni que exigir Jesús. El corazón de Zaqueo era un corazón puro, a pesar de ser el tipo de hombre que era, ¿no? Él dijo: no, yo no quiero que hablen mal de Jesús por causa mía. Entonces voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien lo he defraudado, le voy a devolver 4 veces. Él, hermanos, se ve aquí de una manera muy clara que su amor que él tenía por las riquezas
que le habían llegado a llevar a ese tipo de vida que él tenía, ese amor ahora no era su primer amor. Él amaba mucho más a su Señor, y para evitar que murmuren de su Señor estaba haciendo todo esto. Miren qué precioso testimonio, ¿no? La fe ahora es una fe que no solamente es una fe dicha, como dice Santiago, era una fe que producía las obras. En realidad, mis hermanos, muchas personas, en vez de dolerse de que su vida habla, digamos, mal del Señor al cual ellos invocan, más bien ellos están aprovechando muchas veces del nombre del Señor. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 11 es el tercer mandamiento. El tercer mandamiento de la ley de los 10 mandamientos dice lo siguiente, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. A todo aquel que se aproveche del nombre de Jesús, dice, Él no le va a dar como inocente. ¿En qué es tomar en vano el nombre de Jesús? Yo creo que tomar en vano el nombre de Jesús es usar el nombre de Dios, el carácter de Dios, el hecho de que Dios sea mi Dios, de yo decir que Él era mi Dios, para propio beneficio. En cambio, miren, Zaqueo dio lo que más amaba para que no se hable el mal de Cristo. Nuestras vidas deberían ser vidas más ejemplares de lo que quisiéramos, se lo digo personalmente, para que no se hable mal del nombre de Cristo. Esto debería ser algo muy importante en nuestras vidas. Miren, hay muchos testimonios en el Antiguo Testamento cómo las personas hicieron daño al nombre de Cristo, cómo su pueblo había hecho quedar mal al Señor, porque Él escogió a ese pueblo de Israel precisamente para que ese pueblo mostrara el Dios tan maravilloso que tenía. Pero ellos totalmente hicieron todo mal, y en vez de ellos dar, digamos, un buen testimonio del nombre, que ellos tenían la ley, ellos tenían la mejor ley, ellos tenían las mejores condiciones, ¿no? que toda la gente del mundo, ellos se enorgullecieron, empezaron a despreciar a la gente, y por último empezaron a comportarse mucho peor que todas las naciones que estaban a su alrededor. Por eso el Antiguo Testamento termina pues con un fracaso, ¿no? del pueblo de Israel, un silencio de 400 años. Miren, yo tengo unos versículos que, bueno, pongamos simplemente algunos. Un versículo se lo voy a leer. Dice en Jeremías 25:29, tengo varios, pero no va a haber tiempo. Dice, porque he aquí, dice, que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, dice, yo comienzo a hacerle mal. Dios estaba ahora derramando juicio. Y vosotros seréis absueltos, dice. No seréis absueltos, dice, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El versículo capítulo 7, versículo 30 dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre el cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Capítulo 7, versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, su templo, ¿no? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová, ¿no? Entonces la casa ahora es nuestra persona, ¿no? Y sobre nosotros es invocado el nombre del Señor. Y en 2 Crónicas 7:14 precisamente dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Tenemos que ser humildes. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Nuestro poder y todo nuestro beneficio, podemos decir, está en que nosotros nos humillemos
y cambiemos nuestros caminos, ¿no? Así dice el Señor aquí en Segunda de Crónicas, un versículo muy conocido, ¿no? Amén. Entonces, siguiendo esto, versículo 9 a 10 dice, hoy ha venido la salvación. Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿no? Es hijo de Abraham, sí, porque aparte de ser judío, en realidad, en Gálatas, en el capítulo 3, dice que los hijos de Abraham, versículo 7, lo voy a leer rápido, sabed por tanto que los que son de fe, dice, estos son los hijos de Abraham. No son los hijos físicos de Abraham. Abraham tuvo no solamente los dos primeros, es más, el primogénito no fue Ismael, el segundo fue Isaac, que es el por el medio del cual se hizo Israel, pero aquí en el capítulo 3:7 dice que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, y este era un hombre de fe, y una fe que se demostraba por medio de sus obras. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Ok? Entonces Dios nos ha hecho herederos según la promesa. Amén. Entonces, y dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar a este hombre perdido, atrapado por la codicia, y que ahora, ¿no? Él se vino a Cristo. Amén. Bueno, vamos a leer por causa de tiempo, no quiero pasar mucho. Usted puede ir reflexionando un poco más en estas enseñanzas y siempre comparando su vida. Está la otra parábola de las 10 minas, ¿no? Miren, en el primer versículo de esta parábola, el versículo 11, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ¿no? Entonces él dijo, ¿no? Ellos están pensando que el reino de Dios se va a manifestar inmediatamente y esto no es así. El reino de Dios estaba entre ellos, el Jesús mismo les dice, pero su manifestación, especialmente su manifestación total, todavía ni hasta hoy, ¿no? Pero su manifestación en la vida de las personas sí está. Pero por eso él contestó. Es muy interesante. Ellos estaban seguramente pensando, ni siquiera le habían dicho, dice que él sabía. Dios contesta muchas veces nuestras cavilaciones, nuestros pensamientos. Estamos ahí cuando nosotros tenemos ciertas dudas. Yo siempre le aconsejo, usted ore al Señor, dígale, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Quiero entenderlo. Y de alguna manera Dios se las ingenia para decirnos. Miren, aquí aunque ellos no dijeron nada, dice que él sabía que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces les da una parábola. El versículo 12 dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Amén. Quiero que veamos un poco, aquí hay 3 tipos de personajes en esta parábola. Bueno, el Señor, aquí dice el hombre noble, ¿no? Que fue a un país lejano, ¿no? Uno a recibir un reino y luego iba a volver. ¿Quién será el hombre noble que se fue a un país lejano, hablando del reino? Porque estaba hablando de eso. El hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver es Cristo, ¿no? Amén. Y recibió un reino, ¿no? Dice la Biblia que él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es llamado en el Apocalipsis el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí están algunas cosas que hace él. Número 2, están en el versículo 13 los 10 siervos suyos, a quienes les dio 10 minas, ¿no? Una mina es una moneda que corresponde a 100 dracmas, ¿no?
les dio dinero, ¿no? Para que ellos, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces está el Señor, están los 10 siervos, y en el versículo 14 está otro grupo. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros, ¿no? Es muy interesante esta figura, que sus propios conciudadanos, que debían alegrarse de que él iba a recibir un reino, le aborrecían, dice la Biblia, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y ustedes pueden más o menos darse cuenta quiénes eran. A lo suyo vino, dice el libro de Juan, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Era su pueblo no le recibió, porque su pueblo había, tristemente, ¿no? Había cambiado la verdadera fe por una religión, ¿no? Una religión vana, una religión que no producía los frutos, porque nuestra vida religiosa en realidad no se mide por cuántas acciones religiosas hacemos, cuántas ceremonias tenemos, sino por los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Israel no tenía frutos. Entonces, ellos no lo recibieron, y más bien, miren lo que dice, ellos dijeron, no queremos que este reine. No queremos. Es más, nosotros hoy en día, si nosotros nos consideramos el pueblo de Dios, yo no sé si tú quieres que Dios reine en tu vida, pero este es el tercer grupo de personas que están en esta parábola, y vamos a ver qué es lo que les sucede. Bueno, dice el versículo 15 que aconteció que vuelto él, dice, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Una de las cosas, mis queridos hermanos, es que él vuelve, él va a pedir cuentas, ¿no? Él a sus siervos, a los que le sirven, les da un capital. La salvación viene no para que no tengas resultados. La salvación es por gracia, sí, pero la salvación tiene un propósito muy importante, y el propósito muy importante por el cual viene la salvación es para transformar nuestras vidas y para que nosotros demos fruto, llevemos fruto. Amén. Y dice que en el versículo 16, que vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, él trabajó, negoció con eso y tuvo un gran resultado. Amén. Y miren, aquí está el versículo 17, la recompensa. Dice, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿No? Dos cosas, dos recompensas recibió él. Primero, una palabra que dice, buen siervo, fiel en lo poco. ¿No? Fue una aprobación directa del hombre noble. Y la segunda es que recibió autoridad sobre 10 ciudades. O sea, él hizo una labor y le dio Dios una autoridad, vamos a decir, proporcional a la labor que él había hecho. Y mire, cuando le dice que él es fiel en lo poco, me acuerdo del capítulo 16, 10, en la parábola del mayordomo infiel, que usted puede verla, en el capítulo 16, y en el versículo 10 dice lo siguiente, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Aquí le dijo el hombre noble, está bien, dijo, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Y aquí es que dice que el que es fiel en lo muy poquito,
en lo más también es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Como decimos, la fidelidad, mis queridos hermanos, no está en las grandes cosas que hace la gente, en lo muy poco. Y Dios mira la fidelidad en lo muy poco, y el que es fiel en lo muy poco, en las pequeñas cosas, Él también es fiel en lo demás. Versículo 11, miren lo que les dice aquí, estamos Lucas 16, 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cuáles eran las riquezas injustas? Eran, según la parábola, eran las riquezas que tenemos en esta vida, que se van a quedar, que en realidad no son eternas, no son realmente nuestras. Y el versículo 12 lo dice bien claramente, dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿y quién os dará lo que es vuestro? ¿No? Y aquí le dice que, ¿qué es lo ajeno? Lo ajeno es todo lo que tenemos en esta vida, porque en realidad no es nuestro, porque en realidad se va a quedar. ¿Ok? Y él también, y aquí vemos que el hombre que había trabajado ese viene y le devuelve al Señor, y le devuelve el producto, ¿no?, de su trabajo con aquella una sola mina que le había dado el Señor. O sea que, miren, es muy, muy interesante que eso es lo ajeno. Y después él dice, bueno, ahora tu recompensa va a ser autoridad sobre 10 ciudades. Quizás la autoridad ya podemos decir que es nuestro. Aquí dice que si en lo ajeno, que es todo lo que tenemos, entre comillas, en esta vida, nosotros no somos fieles, lo que es nuestro, que es lo eterno, lo que se nos va a dar por la eternidad, que aquí parece ser autoridad sobre naciones, dice, ¿quién nos va a dar eso, no? Amén. Entonces, dice versículo 19, otra vez 18, dice, otro vino y diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, ¿no? A este otro le dio también la autoridad sobre 5, ¿no? Proporcional, me imagino, la autoridad es proporcional también a la capacidad, es proporcional a lo que uno puede, ¿no? Entonces, también le dio una misma, una recompensa, ¿no? Pero proporcional al trabajo que había hecho. Pero luego, dice, versículo 19, 20, dice, vino otro diciendo, mira lo que vino diciendo este tipo con su pretexto. Dijo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Dice, entonces él le dijo, mal siervo, dice, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Miren, aquí hay cosas muy interesantes. Primero, el otro no produjo nada para su señor. Como digo yo, el otro vivió, pues, trabajó para sí mismo, no sabemos, mantuvo su familia, etcétera, etcétera, pero de lo de Dios ni lo tocó. Y esa es la historia de muchas personas, de muchos hijos de Dios, que están viviendo para sí mismos. Es más, muchos están aprovechando hasta del nombre de Dios y no están produciendo para Dios, ¿no? Y miren, aquí hay una cosa que es muy, muy interesante. Él le dice, tuve miedo de ti. Parece que él había leído mucho el Antiguo Testamento. Bueno, Dios es un Dios justo, pues. Y cuando una persona es injusta, va a tener miedo. Los ladrones le tienen miedo, pues, a la policía, ¿no? Porque son ladrones. El hombre es injusto. En Romanos dice que no hay justo ni a uno. Y el hombre le tiene miedo a Dios.
porque no le conocen. Tristemente ellos no le conocen, y esta es nuestra función, lo que debemos hacer, decirles que Dios está queriendo salvarles, está queriendo salvar a esas personas que son injustas, porque Él quiere cambiarle de naturaleza y transformarle hasta la medida de su Hijo. Y aquí dice, Él tuvo miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste. O sea, ¿cómo es eso de que tomas lo que no pusiste? ¿Roba a Dios? ¿Quita a Dios lo que no puso? Es todo lo contrario al Dios que yo conozco. Dios es un Dios de gracia. Todo nos lo dio. Nos dio la vida, nos dio la fuerza, nos dio la comida, nos da todo el tiempo. Este hombre no lo conocía. Y Dios, mis hermanos, y mire, le dice, eres hombre severo. Dios es realmente cierto, que Él tiene que ser justo porque Él decidió ser justo. Pero es misericordioso. Yo le invito a usted que, ahorita no lo vamos a hacer un poquito, que lea el Salmo 136. Es un salmo que te machaca diciendo que Dios, su misericordia es para siempre. Miren, dice, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno, dice, no es severo. Y su misericordia es para siempre. Versículo 2, alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. O sea, ahí está, para siempre es su misericordia. Es como machacando, porque la gente puede pensar como este hombre. Dice, yo sé que tú eres malísimo, Señor. Ya está. Sacas donde no sembraste. Mentira, Dios siembra y a veces no saca. Y miren, tristemente el no conocer a Dios es bastante malo. Entonces dice el versículo 12, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. O sea, vamos a ser juzgados por nuestra boca. Dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Y aquí él tenía el mal concepto de Dios, y aún teniendo ese concepto, ni siquiera metió el dinero en el banco. Hermanos, necesitamos conocer a Dios. En el Evangelio de Juan, bueno, yo tengo aquí varios versículos, no creo que podamos verlos todos, pero miren lo que dice Jesús en su última oración al Padre. Le dice, y esta es la vida eterna, le dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida es el conocerle. Mientras más le conocemos, más participamos de su vida. Entonces la vida eterna está en conocerle. Este hombre es una antítesis de esto. Capítulo 17, 26. Miren lo que dice Jesús acerca de él. Y les he venido a dar a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Él le dice al Padre que vino a dar a conocer el nombre del Padre. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Miren, en el inicio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, voy a leer el 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y de verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, dice el versículo 18, nadie le vio jamás. ¿Cómo vamos a conocer si a nadie lo vio jamás? Y dice aquí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el comienzo dice que aquel verbo que había creado todo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Entonces Él viene a darse a conocer. Dios anhela darse a conocer. Dios está buscando ser conocido, porque ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra vida. En Efesios capítulo 1,
el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice: por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, al ver su fe y su amor, empieza a orar diciendo, dice el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa era la oración, que Dios les traiga entendimiento y conocimiento de Él. Amén. Usted puede leer, yo no voy a leer con usted, pero lea Juan 14, del 4 al 12, ahí en su casa. Miren lo que dice en su primera carta, primera de Juan 5:20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Nos ha dado entendimiento para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis queridos hermanos, es Dios el que se está buscando dar a conocer. Es más, en Hebreos 8:11 dice que nuestro conocimiento ya no viene de lo que nos dicen otras personas. Dice el versículo 8:11 de Hebreos, anótelo: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Dice: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuando Él viene y pone su simiente y pone su vida dentro de nosotros, nos capacita para conocerle de una manera personal, individual. Es más, todo lo que yo puedo enseñar, que puede ser muy bueno y que seguramente les va a servir, pero no puede reemplazar al conocimiento personal que cada uno tenemos que tener del Señor. ¿Amén? Pablo, él decidió conocer al Señor. Miren, en Filipenses capítulo 3, él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 10, no quiero apurarme, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él quería conocerle y no le importaba. Amén. Y tristemente hay muchas personas que mal usan el nombre del Señor. Siempre el nombre es identificado con el carácter. Cuando hablamos del nombre del Señor, hablamos del carácter del Señor. El carácter del Señor manifiesta quién es el Señor, cómo es el Señor. Y es ahí, esa es la razón por la cual nosotros necesitamos crecer en Cristo. Crecer para que Él mismo se manifieste a través de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, porque hay veces que nosotros mismos nos decepcionamos porque no le damos a conocer en muchos momentos de nuestra vida, especialmente cuando estamos apretados con algunas presiones. Ahí se ve muchas veces quién somos. ¿Amén? Pero miren lo que dice Tito 1:16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados ante toda buena obra. Mis queridos hermanos, el conocer a Dios es muy importante. Este hombre no lo conocía y hizo todo lo contrario. Ocultó, o sea, no usó como este hombre lo ajeno, no usó lo que Dios nos da en esta vida para dar a conocer al Señor. Lo que tenía, lo que Dios, los recursos que Dios nos da, mis queridos hermanos, de toda clase,
materiales, espirituales, nuestros dones naturales, nuestra inteligencia, nuestro tiempo, nuestra vida. Dios nos la dio y Dios también está esperando fruto de esto. Amén. Así que Él por lo menos le dice, hubieras dado a los banqueros por lo menos el mínimo. Por lo menos el mínimo. Dios quiere fruto, por lo menos un mínimo de fruto. Miren Juan 15:12, hablando de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto como este, dice, lo quitará. Aquí se le quitó la mina. Pero dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, no importa si nuestro fruto es mínimo, Él nos va a limpiar. Esa es la esperanza que tenemos, para que nuestro fruto sea mayor, más abundante, más luminoso, como decíamos el domingo. Amén. ¿Y qué le dice? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Y dice, ellos le dijeron, Señor, tienen 10 minas. Injusto. Y él dice, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿No? Está en consonancia con Juan 15:2, donde dice que todo pámpano que lleva fruto, que no lleva fruto, o sea, es el que no tiene, se le quitará. Dice, lo quitará. Pero aquel que lleva fruto, aunque sea mínimo, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces dice que al que hubiera podido llevar por lo menos su dinero a los banqueros para que produzca fruto, le hubiera dado algo de autoridad, ¿no? Le hubiera dado algo de recompensa. Pero a él se le quitó todo. Y luego, el versículo 27 habla del trato de este hombre, ya no con sus siervos, sino el trato de él con aquellos que no querían que él reinara sobre ellos. Dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Hermanos, los que no quieren ser gobernados por Dios morirán. Y yo pienso que morirán, bueno, todos vamos a morir físicamente. Estamos hablando en realidad de la muerte espiritual. La muerte física es algo que nos viene a todos en su momento, pero habrá muerte espiritual. A los que, ¿por qué la Biblia dice que hay muerte espiritual? Habla que la muerte espiritual viene por desobediencia, viene por rebeldía, viene por aquí, ¿no? Dios nos ha dado toda la oportunidad de transformar nuestras vidas. Nos está dando. Y nosotros a veces no estamos tomando la oportunidad de ser transformados. ¿Sabes qué? A Dios no le podemos glorificar con obras humanas. Eso hemos dicho el domingo. Usted tiene que ver los dos programas anteriores, las dos prédicas de los domingos, últimos 2 domingos. Dios quiere primero que le conozcamos. Cuando le conocemos, entonces podremos dar fruto. Amén. El Evangelio, mis queridos hermanos, es para traer el reino de Dios. El hombre tuvo toda su desgracia cuando decidió que es más inteligente que Dios y decidió vivir en una independencia de Dios, tomando sus decisiones por su inteligencia. Él no comió del árbol de la vida, él comió del árbol del conocimiento y de la ciencia del bien y del mal. El hombre está hecho para obedecer a Dios y para seguir sus mandamientos. Cuando yo creo que mis caminos son más inteligentes, son mejores que Dios, hay un error.
más inteligentes que el camino que Dios me pone, estoy diciendo. ¿Verdad? Cuando Dios me dice andar por la derecha y yo me quiero ir a la izquierda, estoy errando, porque Él es más inteligente que todos los seres humanos. Él conoce el futuro. Y para más de allá, Él nos ama profundamente a cada ser humano. El problema de los seres humanos es que toman sus propios caminos y quieren que les vaya bien y rechazan los caminos de Dios. Y aquí estos hombres, sus conciudadanos, que en realidad fueron los judíos del tiempo de Jesús, los rechazaron. ¿Y qué pasó? Jerusalén fue destruida el año 70. El juicio vino sobre ellos. Toda su religión, todo su templo, todos sus sacrificios, su sacerdocio, todo fue destruido. Dando Dios a entender que Él no aprobaba. Y a partir de ahí empezaba la iglesia. Y hasta a la iglesia la empezaron a perseguir. Y de hecho, si usted lee la historia de Pablo, los más acérrimos perseguidores de Pablo eran los judíos. Mis queridos hermanos, gracias. Amén. Esto espero que les ayude y sigamos estudiando y leyendo y entendiendo el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar en la próxima la entrada triunfal en Jerusalén y la purificación del templo, ¿no? La segunda purificación del templo. Ustedes van a ver que ha habido 2 veces que Dios purificó el templo. Ok, gracias, un abrazo grandote. Que Zaqueo sea un lindo ejemplo para nosotros. Que los siervos que hicieron producir, que nosotros sepamos que lo que tenemos y lo que somos y no sé, nuestra inteligencia, nuestra belleza, nuestra juventud, nuestro tiempo, no sé cuántos recursos, nuestro dinero, todo recurso que tenemos no es nuestro. Ha sido dado por Dios y para llevar fruto para Él. Y un día Él va a pedir cuentas. Amén. Y si nosotros usamos las cosas para nuestro beneficio y nos olvidamos de que son para fruto para su reino, estamos errando. Le digo, estamos errando seriamente. Y qué bueno que Zaqueo está aquí porque él se dio cuenta de eso. E inmediatamente él arregló las cosas. Él dijo, wow, están hablando mal de mi maestro por causa mía. Bueno, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le voy a devolver 4 veces. Él dio aquello. Y ahí estaba, empezando a tener fruto para Dios.